Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Vamos a iniciar otra viernera. Como ustedes ven, estamos estrenando discos. Estos son de nuestras últimas adquisiciones. No trae el calzón que les pone Carla, pero bueno. Y miren, nada más está de lujo, entre otras cosas, porque hay cinema francés, pero también la música de Nino Rota de Amarcord. Vamos a hacer la segunda parte de Oppenheimer en México. Ese es el único tema. Bien, vamos entonces a desarrollar el segundo programa con respecto a Oppenheimer y qué tiene que ver con México. Ya vimos la vez pasada que el evento que sucede en Ciudad Juárez, que espero que se hayan divertido los que hayan podido acceder a este programa que mi hijo me indicó, que son de jóvenes y con su lenguaje fresco y hasta las maldiciones se oyen bien, en fin, así son los del norte, sobre el por qué, y esto quiero que quede bien establecido, el hacer la burla, que no estoy de acuerdo con eso en la manera de exponerlo, que somos un pueblo de tontos o que la sociedad de Juárez es tonta, es mensa, eso no es importante. Como decía, puede suceder en cualquier parte del mundo. El problema es qué hacen nuestras autoridades con sus actos de autoridad. Esa es la diferencia. Bien, cuando este problema de la contaminación que llega hasta la Ciudad de México, con todos los artículos que se hacen con material radioactivo, que llama la atención a los gringos, bien, ¿qué es lo que sucede cuando yo los invito a ustedes a que piensen de que van a ir a la Huasteca? Porque como hay muy poca agua, pues hay poca producción de hierba de la naturaleza y entonces los invito. Pero les advierto que van a encontrar un servicio pésimo del servicio que utiliza los camiones que van para allá durante la noche. Y eso, hablo de la noche, habían de ver todo lo que tarda un camión que va a Valles durante el día, porque se va puebleando, bien, y nadie repela. Eso es precisamente la cuestión del problema. Entonces, ya tenemos que el brujo va a cambiar de dirección. Y pues yo puedo estar de escandaloso y diciendo, es que se van a acabar las hierbas. Bueno, a lo mejor no se acaban, pero ya quedan poquitas, porque no se pueden regenerar con la potencia que antes yo conocí desde hace 45 años. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en común ahora que establecí el problema de Bill Gates? No es que lo esté yo acusando en falso, precisamente porque tengo que hacer esta aclaración. Fíjense, resulta que tuve que acudir a mi hija a que me dijera cuándo fue la última vez que estuve en Buenos Aires. Fue hace 10 años. Consideren esto de hace 10 años. Yo dije, como iba a estar yo 3 días en Buenos Aires a mi regreso del viaje de ir a la Patagonia, establecí perfectamente dónde estaban mis amigos, los que platico con ellos mucho de los libros que yo adquiero. Se acabó. ¿Se acuerdan de esa canción de nos dieron las 11 y las 10 y la 1 y las 2 y las 3? Que dice Joaquín Sabina, cuando él regresó, pues ya quedaba un banco. Y eso es lo que quedó. La cantidad de librerías que ya cerraron, que ya no están. Ya hay hamburgueserías, ya hay cafés, ya hay cosas de plástico. Ya no están mis amigos. Se acabó, en 10 años, se acabó la cultura libresca que tiene Buenos Aires. Entonces, ¿es importante el libro? ¿Quién sabe? Yo creo que lo que es importante son las redes para estupidizar a la gente. Yo pretendía llegar y preguntar por los libros que se habían hecho acerca, fíjense nada más, y en esto que quede bien claro, el intento que yo supe hace 10 años de Bill Gates de comprar, o de que compró, para el caso es lo mismo, pero de qué actos de autoridad tienen nuestros políticos para que se borre de la memoria social el que se pueda sacar eso. Como ustedes ven, es inapelable la prueba que yo presento. A la derecha del plano de la gente que camina, no se puede caminar porque es propiedad privada. Entonces vemos un monte precioso, lleno de nieve, con sus ríos de deshielo, que van a un lago que cambia de color cada vez que va girando el sol, y eso tiene propiedad privada.
Entonces yo imagino que el magnate que lo compró está poniendo a un grupo de científicos, bien pagados por cierto, para que se lleven el agua. Se lleven porque, ¿a dónde se la va a llevar? Pues yo supongo que en un viaje a Marte, porque ya el magnate ya tiene que vivir en otro lado, porque aquí ya nos lo acabamos. En fin, ya no hay esas librerías. Cantidad de librerías que ya están cerradas. Bien, ¿y es importante eso? Sí, porque ninguno de los encargados de las librerías tenía idea de qué estaba diciendo yo. Todos jóvenes, menores de 30 años, les preguntaba yo, ¿qué edad tienes? 30 años, 28, 25, son jóvenes, no tienen memoria de eso. Entonces, los actos de autoridad, ¿cómo los tenemos que revelar? Tenemos nosotros en América Latina, les he dicho que siempre nos parecemos en actos de autoridad los países de América Latina. Vamos a ver, por ejemplo, con respecto a la naturaleza, en Brasil, cuando están le decían el gorilato, cuando están los jefes del ejército conduciendo el estado, ellos se apropian de una gran cantidad de tierras alrededor del río principal, uno de los grandes pulmones, el Amazonas, pero además van sobre el dinero. No nada más es así que consideren que los indios no tienen nada que ver. No, no, no. A los indios les quitan las tierras y aparte los explotan, las arrasan. Bien, ese es un acto de autoridad de parte de lo que son los políticos, en este caso los soldados en Brasil. El otro acto es, por ejemplo, el acto de autoridad de que hay una generación que ya no sabe, que se vendió y no puede pensar que ese plano que dice propiedad privada, aquí hay algo raro. ¿Cómo que estamos vendiendo el agua? ¿Cómo que estamos vendiendo un río de deshielo? ¿En qué cabeza cabe? Bien, pero también hay un acto de autoridad de parte del gobierno de Estados Unidos para su sociedad porque truena la bomba atómica ahí en Alamogordo y no hay nadie que repele. No hay nadie o no le dieron publicidad, no se conoció. Siempre hay gente que, Howard Zinn, por ejemplo, tengo un libro pendiente cuando trata lo de la bomba atómica, es un compromiso que tengo con ustedes. Hay un acto de autoridad también que en México, nosotros les pasamos un video que anda en la red sobre un mexicano que opina de que el agua, los bosques llaman la lluvia, pero no nada más es la lluvia, también hay agua subterránea. Y si esa agua subterránea está siendo utilizada para el fracking, lo que les decía, ni la autoridad municipal, ni la autoridad estatal, ni la autoridad federal explica por qué está pasando esto en la Huasteca y en la Huasteca hay fracking. Bien, eso se llama acto de autoridad, independientemente del color que tengamos nosotros. Por eso es posible que haya una generación completa, como ahora lo estoy viendo en Argentina, que ignore lo que está pasando, que ignore que eso tuvo un proceso de que primero lanzan el petate del muerto, vamos a hacer esto, ven la reacción social en la gente y si se conduce al olvido, qué curioso, ¿verdad? Como si fuera un acto de olvido, pues entonces vamos a esperar a que la gente ya está acostumbrada y nadie sabe cuándo se cambió la ley para poder hacer eso. Ahora, en la noticia última, en la semana pasada, ya se va a construir una base con el ejército argentino y el ejército de Estados Unidos para garantizar, claro, lo que dice mi ley, libertad, carajo, sí, libertad, libertad para que alguien pueda comprar con todo su dinero del mundo, pueda comprar nuestro paisaje y lo último que queda, ojo, lo último que queda de bello y de impresionante belleza que uno la impresionante belleza que uno queda subyugado cuando la puede admirar en el momento que está uno ahí. Un ejemplo de acto de autoridad. Fíjense, pasamos a Chile a través de Argentina por carretera, pasamos y de regreso tenía uno que hacer un trámite ahí en la aduana donde tiene uno que presentar el permiso de ingreso y también el sello de aduana que se necesita. Dos cosas que se tienen que hacer. Es rápido el proceso. Está abierta a partir de las 8 de la mañana la aduana.
Bien, nosotros llegamos y había un carro adelante que era de una pareja de gringos, una pareja ya mayor de los 60 años. Están esperando que abran, nosotros nos estacionamos atrás y finalmente llega a tiempo los dos funcionarios que nos van a tomar los documentos y nos toca una mujer que trabaja ahí en aduanas. Y entonces les sella a los gringos y ya se van ellos y nos toca a nosotros que somos dos mexicanos, padre e hijo. Y entonces lo primero que le dice a mi hijo, usted se estacionó en el lugar donde están los carabineros. Es impropio que lo haga porque esto es una falta de atención y lo pueden multar muy fuertemente. Y le pregunto, oiga, ¿usted habla inglés? Y contesta así fíjense lo que es la autoridad en América Latina, ¿eh? Claro, ¿por qué? ¿Qué se le ofrece? No. ¿Y por qué no le dijo a los gringos, a los Estados Unidos, lo mismo? ¿Y por qué nos dice a nosotros si nosotros nos formamos atrás de ellos? ¿Saben qué? Se sacó totalmente de onda. Lo único que acertó a decir, siguiente, porque ya estaba gente formada. Esos actos de autoridad, esos son los que llaman la atención, y aquí viene otra parte importante que quiero resaltar, y con respecto a una de las clases que nos dio, pues son clases que nos da Julia en su rincón de literatura, con Margarita Yourcenar. Bien, fíjense ustedes, aquí está Margarita Yourcenar en un libro de Alfaguara, y tienen su calzón. Ahorita Guillermo va a presumir cómo es el trabajo de Carla. Ahorita aquí a mi izquierda está, van a ver cómo les ponen su calzón aquí a los... Y entonces este libro es la correspondencia de Margarita Yourcenar, que tiene para con sus amigos. Hay tres cosas que me interesa mucho que sepan de ella. La primera es que durante 300 años, la institución máxima cultural de Francia no aceptó mujeres y ella es la primera que acepta, en los 80s. Segundo, cae gorda, cae muy gorda. ¿Por qué? Porque una vez que opina con una serie de razonamientos, porque precisamente aquí hay algo que me interesa que sepan. ¿Se acuerdan ustedes de una artista que se llama Brigitte Bardot? Ella encabezó un movimiento mundial para la defensa de las focas. Y aquí hay una carta que le dirige Yourcenar a Brigitte Bardot felicitándola porque a la belleza se le aúna la sensibilidad y la inteligencia para evitar el sacrificio de las focas. Pero también, ¿saben qué? Habla de América Latina y dice algo, es la tercera parte importante de su pensamiento, dice algo. Son pueblos y se refiere, fíjense nada más a la literatura que produce América Latina, a Carlos Castañeda. Lo siento por algunos de ustedes que todavía creen en América Latina. A Carlos Castañeda, yo no lo dejé de percibir como alguien valioso porque me tocó, que en otra ocasión lo diré, conocerlo en París. Bien, y ella dice, esto es exagerado como toda la literatura que tiene América Latina con respecto a su mundo mágico. Es mágico, pero es exagerado. Fíjense nada más lo que dice. Pero es producto, ¡qué horror! ¿Cómo no va a molestar a una mujer cuando dice eso? Pero también es producto que sus pueblos están acostumbrados a ser subyugados. Siempre están siendo completamente en un proceso económico, están siendo empobrecidos constantemente. Eso lo dice ella. ¿Cómo no va a ser molesto que alguien esté jeringue y jeringue y jeringue de que no está bien lo que nosotros estamos pensando? Y cuando opina ella, bueno, entonces detengan las prensas porque va a opinar. Hay una entrevista que se las debo porque está difícil de seguir. Esto es de lo que les estoy diciendo. Es uno de mis grandes referentes en literatura, pero también en prensa. Una entrevista que hizo Oriana Fallaci con una de las grandes autoras de literatura italiana y trata esto precisamente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente la literatura gringa, de la canadiense, europea? Porque América Latina es un pueblo subyugado y lo dice con todas sus letras. Y claro, ¿qué es eso? En eso nos parecemos.
en que nos quitan todas nuestras riquezas y de pronto nadie sabe, nadie supo, como el monje loco. Y en cada uno de estos eventos que les he proporcionado está presente el acto de autoridad. Entonces, ya ¿qué nos queda a nosotros? Que yo empiece, que una generación de sus familias se quedó que veían un brujo y el brujo se perdió, se fue para Valles, se puso loquito, se fue para allá, se deprimió y se acabó. Se acabó el proyecto de que nada más dejó que las cocinas mexicanas estuvieran bien armadas. Pero dejó de vernos porque es bien difícil llegar allá a la Huasteca. Y segundo, ya las hierbas crecen, pues no crecen bien por la falta de agua. Entonces, esto fue otro capítulo de nuestra cultura mexicana, tal vez. Pero lo más importante, estos personajes como Margarita Yourcenar, esos personajes como Oriana Fallaci, hubo una parte que estuvo muy aceptable, después la otra ya se aguadó con respecto a sus criterios racistas, pero mientras estuvo esta cierta parte de su literatura, de su producción es extraordinaria, pero siempre hay personajes de su tiempo que se atreven a estar denunciando, pero con un montón de trabajo, con mucho sentido del tiempo que le toma a Margarita Yourcenar hacer sus libros. Por ejemplo, este que acabo de conseguir, que no se puede conseguir en México, y lo conseguí allá en Buenos Aires. Miren, como regresé hoy en la madrugada, no tiene su calzón, ya le voy a decir a Carla que le ponga su Clean Bebé. Este Opus Nigrum no se encuentra en México. Bien, pero tampoco en Buenos Aires ya, ¿eh? Bien, entonces lo tengo para la siguiente vez que me ocupe de ella. Margarita Yourcenar, para hacer un libro se lleva 10 años. Por eso es la diferencia. Es la diferencia de que, por ejemplo, hay un libro muy bueno sobre un personaje del periodismo del chayote, como ahora hay tantos que están criticando a la 4T y son periodismo del chayote, Carlos de Negri, que en los 60s, y que es el periodismo que él se alquilaba, y dice el autor, es que me costó 5 meses de trabajo, pude haberlo hecho más 5 meses. Margarita Yourcenar le dura 10 años hacer sus libros y las investigaciones que hace. Bien, todo esto que estoy mencionando de América Latina y el acto de autoridad que tienen los gringos en su propia sociedad, entonces no es para burlarse del pueblo como lo hacen estos chavos, no es para burlarse de la tontería que están mensos, no, esto surgió, cómo se nos va haciendo en la humanidad, cómo se nos va haciendo la idea de que la edad atómica hace daño, que nos vayamos con la finta de que la película de Oppenheimer, todo el mundo dice, no, es una obra de arte, nada más ya lograron la bomba. No, hubieran aprovechado un minuto para ver el efecto que hizo en Japón. Eso, un minuto se tenían que llevar, pero no, porque nos cuentan la historia que a ellos les conviene. Entonces, si nosotros tenemos, y yo que me quedo espantado, porque se acaba toda una cultura libresca que tenían los argentinos, y es de veras muy triste. Yo estuve en el 91, lo que dijeron, la primera cantidad de problemas que tuvieron ellos, y que yo estaba viajando y cada día íbamos a cambiar $50, $100, y cada día iba bajando la cotización, iba subiendo la cotización con respecto al dólar. De acuerdo a las noticias que tenemos, ustedes pueden ver que hay un gran quilombo, dicen ellos, las calles están tomadas, están repelando en el Congreso, no aceptan a Milei, no hay ninguna actividad política en las calles. Estuve 5 días, no hay ninguna actividad de protesta. Y fíjense nada más, ahorita, en aquel entonces, en las sucesivas depreciaciones, fíjense cómo funciona el sistema. Había lugares en la calle donde se veía que uno hacía cola y pagaban el doble de la cotización. Entonces, ahorita está la cotización del peso argentino de 1,000 pesos argentinos con respecto a $1. 1,000 a 1. ¿Cómo lograron parar? Porque ahora ya no están las cotizaciones de la calle.
Y aún no se encuentra en las calles, en los andadores del microcentro de Buenos Aires, que le llaman a uno, cambio, sí, pero lo llevan a uno a lugares escondidos que dice uno, yo no me meto ahí. Entonces uno ya se obliga, ahora sí está controlado, el sistema no es tonto, ahora sí está controlado el sistema de cambio, y entonces ya se paga 1,000 pesos, y si van al banco se los cobra 850 porque los bancos se llevan su partecita de lo que uno cambia. Se acabó, nadie protesta, no hay nada que hacer por los actos de autoridad que tienen y que tenemos en América Latina, y que hay gente como Margarita Yourcenar que en su propio medio critica. Hay una parte de una entrevista que le hace un autor cuando le dicen, ¿y usted qué se siente la conciencia de su tiempo? Y ella dice, no, me ha costado estudiar por qué el mar Mediterráneo, estoy hablando de los 60, de 1960, está lleno de mercurio y es un mar muerto. ¿Y por qué nadie lo dice? Y eso estamos hablando de los 60. Bueno, es por la información que ella tiene, por eso es tan molesta, lo que no nos permite conocerla. Ahora vamos a ver la intervención de la Yaya y sus dietas que hacen, lo que les manda a ustedes, que es más alivianado. Adelante, Yaya. Hola, brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Pues como les prometí la viernera pasada, aquí vienen las últimas 2 recetas de chimichurri que hice. Bueno, una es chimichurri y la otra es la versión española, que es como chimichurri. ¿Qué onda con esos nombres? Sí, también tienen otros nombres, otras salsitas de allá, que sí significan susurro o algo así, rumor o algo así. Y también son nombres de salsitas. ¿Qué onda? Pero bueno, ahí está más o menos, de ahí se basan para decir que es la teoría de que de ahí viene la etimología, ¿no? La raíz de la palabra chimichurri. Pero pues también está la versión de que James McCurry, de ahí de Jimmy McCurry, derivó en chimichurri, y bueno, un buen de cosas graciosas al respecto. Pero pues ahora vamos con las recetas. Los chimichurris se utilizan para lo que quieran usarlos. Si ustedes quieren marinar carne, si pueden comer carne, pues la pueden marinar con estas salsitas, o se la pueden poner al pescado también para hacerlo, o al pollo también, creo. Pero pues también se pueden usar en verduritas, en salteados, o hierven, ponen como verduras hervidas, y ya para darle saborcito le echan así, le rocían de estas salsitas chimichurris y así. Y bueno, también aquí en México tenemos una versión de chimichurri que pues no es del todo diferente, porque sí tiene la base, que es aceite o grasita, que viene siendo la mayonesa que le ponen. También lleva vinagre y lleva, no me acuerdo qué especias bien. Sé que lleva también chilito rojo, así seco. Y es un colorcito así como naranja, radiactivo. Esa que luego llevan las pizzas cuando pides pizza a tu casa o algo así. A veces te dan salsita chimichurri, que es como picosita, cremosita, ¿no? Y sí, no se parece totalmente a estas versiones de chimichurri, pero sí es la base del tipo de salsa, ¿no? Que es vinagre y aceite y especias. Entonces, bueno, continuamos con las recetas. Esta chimichurri, la tercera receta, es también versión, bueno, argentina. También la ponen como chimichurri original argentino, igual que la segunda receta de la viernera anterior, pero esta lleva cebolla. Y los ingredientes son 2 cucharadas de vinagre, 2 cucharadas soperas, y 2 cucharadas soperas de vinagre, una media
taza, media taza de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de orégano, soperas también, media taza de perejil. Esta medida es por si por si picaron el perejil, pues ya una media taza de perejil picadito. Si no, pues también ahí al tanteo le echan el perejil, así al tanteo como yo, porque pues yo nada más le eché así como, esto es media taza o algo así. Y ya, me quedaron ricos, la verdad, sí quedaron ricos. 4 dientes de ajo, chile rojo o ají, sal, pimienta, media taza de cebolla, una cucharada sopera de jugo de limón y pues agua caliente, un cuartito de taza de agua caliente para el orégano seco. Entonces, empezamos otra vez poniendo el orégano en el agua calientita para que se hidrate, ¿no? Ahí lo dejamos unos minutos y mientras están ahí hidratándose el orégano, en un frasco ponemos el perejil, el ajo, el chile rojito, la cebolla y bueno, ya cuelan el orégano y se lo ponen, le agregan el jugo de limón, ahí van licuándolo porque luego con mucho líquido ya no se licúa tan bien, entonces ahí le van licuando, le agregan el vinagre, el aceite y pues ahí ajustan el sabor, el sazón con la sal y la pimienta, ahí lo van ajustando a su gusto. Sí, le agregan pimienta, sal y ya lo licúan bien, lo mezclan bien, que se integren los sabores y como y como las 2 recetas de chimichurri anteriores, pues también les sugiero yo que las dejen por lo menos 24 horas a que agarren sabor. 24 horas o si tienen chance, 5 días por lo menos, ¿no? Para que agarre bien de sabor. Ahora continuamos con la última receta, el chimichurri. Lleva media taza de vinagre, media taza de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de orégano, una cucharada de perejil picado, 4 dientes de ajo, un chile rojo o ají, sal, una cucharada sopera de tomillo, una cucharada sopera de comino. Yo no puse comino porque no tengo y no me gusta, pero si ustedes le quieren poner, pónganle. Una cucharada sopera de pimentón dulce, o bueno, es ají seco, ¿no? Entonces, ahí como quieran. Yo le puse pimienta cayena, a ver qué tal. Y sí quedó rico, sí quedó rico. Y bueno, agua calientita, un cuartito de taza, ya saben, para hidratar las hierbas sequitas. Entonces, bueno, primero vamos a poner a hidratar el orégano en una tacita y el tomillo en otra tacita. Y bueno, si le van a echar comino, pues en otra tacita también, si está seco también. Si no, no. Entonces ahí los dejamos que se hidraten el tomillo y el orégano y vamos con los otros ingredientes. Entonces en un frasco ponemos el perejil, el ajo, el chile, ya que se hidrató el orégano, pues ahora lo colamos y se lo echamos el orégano. El tomillo igual, si ya se hidrató, pues lo colamos y se lo echamos a la mezcla. Le agregamos el aceite, ahí le van echando y licuando. Le agregamos el vinagre también, la sal, para ajustar, ahí ajustan ustedes la sal, ahí la ajustan en la mezcla. Y pues ya, como les dije las otras veces, lo licúan, o lo machacan, o lo pican, como ustedes quieran.
y lo dejan reposar mínimo 24 horas, máximo 5 días, ¿no? Ahí van viendo. Y pues ya, esta es igual que las otras, también es para eso, para macerar carnes, marinar carnes, marinar carnes o para sazonar un platillo, unas verduritas, lo que ustedes quieran, hasta como para embarrárselo a un pan. Todos los 4 chimichurris que les mandé, yo creo que todos los chimichurris que existen en el mundo son para eso, no lo sé, pero pues yo creo que hasta como embarrado en un pan o se le echan un taco, no sé, yo creo que ahí podemos, hay espacio, hay posibilidades para que uno experimente con el chimichurri, ya que está tan rico. Ya ven que luego hasta también cuando compran pizzas les llevan chimichurri de México, ese que es como con mayonesa, que es naranja, o del chimichurri de ese que lleva perejil y todo eso. Le llevan luego de los dos, esos son muy ricos. Así que disfrútenlos, exploren el mundo del chimichurri y pues nos vemos la siguiente viernera. Buen fin de semana y hasta luego. Ilustrándome, ahora a mis amigos argentinos nuevos de las librerías que visité, les voy a decir que yo no sabía que había chimichurri colombiano y que sigues ilustrándonos para eso. Bien, gracias, Yaya. Ahora vamos a la clase de literatura de lo que Julia lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien ya en este mediodía y que estén muy listos para descansar. Bienvenidos a El Rincón Literario o Lo que yo lea. Espero que pues eso, se le estén pasando muy muy bien. Hoy les quiero hablar de un libro que es quizás de mis libros favoritos en la vida. Y lo leí hace mucho, lo leí como hace unos 7 años y la verdad es que es de esos libros que de repente vuelvo a ojear, que como que me pasa mucho que pues para eso un poco tengo mi biblioteca, como para los libros que leo pues los guardo porque sé que de repente los voy a volver a manosear y a releer y los que no pues quizás o los regalo o los saco, pero bueno, el libro al que me estoy refiriendo es Matadero 5, que es de Kurt Vonnegut. Aquí está, justo se me acaba de deshojar. Bueno, no, ya estaba deshojado, pero ahorita se me deshojó. Esta edición está en anagrama. No sé si todavía sigue existiendo, pero sé que también acaba de salir una nueva edición mucho más bonita. Y bueno, Kurt Vonnegut, para quien no lo sepa, es uno de los como escritores norteamericanos como más famosos y más relevantes. Él falleció en 2007, pero fue muy, muy importante porque... por varias razones. Creo que la primera es que es muy reconocido por ser un escritor del humor negro. O sea, es como un rasgo muy característico de él. Y también porque precisamente en este libro y en otras novelas aborda su experiencia como soldado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, él participó en la Segunda Guerra Mundial y pues justamente sus libros un poco son pues como un análisis, pero también como una crítica a la guerra en todas sus formas. Entonces eso lo hizo un escritor muy importante para, sobre todo, los jóvenes, pero también la verdad es que es un autor para todas las edades, ¿no? Sobre todo, pues sí ganó popularidad un poco como, pues, no sé, los Beats con la juventud, pero en realidad o sea, puedes entrarle a cualquier edad con él, ¿no? Entonces, bueno, este libro se llama Matadero 5, pero en realidad tiene un subtítulo que es muy importante y además si ustedes lo ven la portada, es un soldado con una cara de bebé, porque el subtítulo de Matadero 5 es La Cruzada de los Niños. Y justamente para iniciar este libro, él un poco habla acerca de cómo la guerra es asquerosa en todas sus formas y es tan asquerosa como la esclavitud que existió cuando en las cruzadas, ponte tú en el siglo XII, la gente vendía niños para que ellos fueran como a hacer cruzadas literalmente, ¿no? O sea, para llegar a Jerusalén, ¿no? Entonces dice como la guerra es igual de despreciable que eso y... además, los que fuimos a la Segunda Guerra Mundial y a otras guerras normalmente somos niños, ¿no? Bueno, fuimos niños, éramos personas muy jóvenes, adolescentes, ¿no? Los que van a las guerras son personas jóvenes y por eso también es tan desolador y tan terrible cuando fallecen también, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, este libro habla, es parcialmente autobiográfico porque Kurt Vonnegut estaba en el bombardeo de Dresde. Dresde es una ciudad alemana que justamente fue bombardeada por los aliados,
Sí, si mal no recuerdo. O sea, es decir, como por ya Estados Unidos, como Reino Unido, ¿no? Y entonces, pero entonces ellos, que eran soldados americanos, estaban ahí cuando bombardearon. Y justamente lograron protegerse porque estaban como en justo una especie de matadero, o sea, como literalmente como un tipo de búnker. Y entonces no les pasó nada a los soldados, pero un poco pues vivieron eso, ¿no? El personaje principal de aquí se llama Billy Pilgrim, pero es como un alter ego de Kurt Vonnegut, ¿no? Entonces, por un lado está como la exploración de la guerra, de los efectos de la guerra. Y ahí hay un uso del humor que a mí me gusta mucho, que es que él expone todo muy, muy crudamente, ¿no? Y dice como, sí, a este hombre lo mataron por querer robar una tetera. Y termina diciendo, así fue, ¿no? O sea, como que él remata sus párrafos diciendo, así fue, o sea, como así es, ¿no? Entonces, tiene una cosa como de que pareciera que no le importan las muertes, pero en realidad es como un humor negro. Y en realidad lo que el humor negro delata, aunque sea muy contraintuitivo, es como el profundo amor o el profundo interés por lo que está sucediendo. Y eso es algo como muy... que a mí me gusta mucho de Kurt Vonnegut, que por un lado pues parece que es un cínico, pero en realidad es alguien que le interesa profundamente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces está por ese lado eso, o sea, como un relato muy realista del bombardeo de Dresde. Y por otro lado, hay como una narrativa de ciencia ficción en donde unos marcianos como que abducen a Billy Pilgrim y lo llevan como a su planeta, que es Trafalmadore, que es así se llaman trafamaldorianos, ¿no? Entonces, por un lado está pues la guerra y por otro lado como esta ya parte pues que es más fantástica de ciencia ficción. Y entonces Billy Pilgrim viaja con ellos, se vuelve un poco un animal de zoológico, como que todo el mundo lo observa como, ay no, pues a ver cómo son los humanos. Y justamente este encuentro entre dos formas de concebir o de pensar todo, la vida, la existencia, el tiempo, ¿no? Justamente ahorita estaba pensando, hace un par de meses vi esta película que si no la han visto la recomiendo ampliamente, que es Arrival, La Llegada, que es justamente de como la llegada como de marcianos a como a la Tierra. Y justamente pues la protagonista es una lingüista porque la buscan para intentar comunicarse con ellos y es muy fuerte como en realidad, no se las voy a spoilear, pero ella como que al final logra comunicarse porque se da cuenta de que la forma de entender el lenguaje de ellos tiene que ver más con lo visual que con lo auditivo, y su forma de comprender el lenguaje es algo tan, tan, tan intenso que va más allá nada más de la comunicación y como que puede ayudar a como descifrar y cifrar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco aquí sucede con ellos, con los trafamaldorianos, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo muchísimo esta novela, es muy entretenida, es muy divertida, es también muy tierna, es también muy desoladora, y creo que una muy buena novela pues tendría que hacer eso, ¿no? Un poco como con El Quijote y con el humor, ¿no? Entonces les quería leer dos fragmentitos, justo un poco el inicio de como esta especie de prólogo, y después otra parte en la que se habla del tiempo. Entonces dice: todo esto sucedió más o menos. De todas formas, las partes de guerra son bastante más fieles a la realidad. Es cierto que un individuo al que conocí fue fusilado en Dresde por haber cogido una tetera que no era suya. Igualmente cierto es que otro individuo, al que también conocí, había amenazado a sus enemigos personales con matarlos por medio de pistoleros alquilados, y así sucesivamente. He cambiado los nombres de los personajes. Es cierto que volví a Dresde con dinero del Guggenheim, Dios le bendiga, en 1967. La ciudad se parecía un poco a Dayton, Ohio, aunque con muchos más espacios libres. Su suelo debía de contener toneladas de harina de huesos humanos. Volví allí con un viejo camarada de la guerra, Bernard V. O'Hare, y nos hicimos amigos del taxista que nos llevó hasta el matadero, donde nos habían encerrado una noche como prisioneros de guerra. Su nombre era Gerard Müller y nos dijo que había sido prisionero de los americanos durante algún tiempo. Le preguntamos qué tal se vivía bajo el comunismo y él respondió que al principio era terrible, pues todo el mundo tenía que trabajar muchísimo, aparte de que no había ni cobijo, ni alimentos, ni ropas adecuadas, pero que ahora las cosas estaban mucho mejor. Tenía un apartamento, pequeño aunque muy agradable, y su hija recibía una educación excelente. La madre quedó calcinada en el bombardeo de Dresde, como suena. Entonces, bueno, aquí ya nos enfrentamos un poco a una prosa muy, muy dura porque es como, sí, o sea, harina de huesos y una madre que quedó bombardeada, ¿no? Entonces, bueno, un poco aquí les digo que en el inicio habla un poco de por qué escribir sobre esto, ¿no? Porque uno pensaría, pues, como que un poco cuando se vive algo tan horrible, ¿por qué volver a eso, no? Pero creo que tiene que ver un poco con la exploración justamente del dolor y del horror, pues
Digo, quizás en busca de una no repetición que pues quizás los humanos no terminamos de entender por todo lo que está sucediendo ahorita, pero bueno, justamente en algún momento como que está en un diálogo sobre el libro, ¿no? Entonces aquí él responde como a que le cuestionan, mira, ve. Mira, Sam, si este libro es tan corto, confuso y discutible, es porque no hay nada inteligente que decir sobre una matanza. Después de una carnicería, solo queda gente muerta que nada dice ni nada desea, todo queda silencioso para siempre, solamente los pájaros cantan, ¿no? Entonces, bueno, justamente, pues es exacto, o sea, tal cual la guerra es un matadero, ¿no? O sea, es como una carnicería, ni siquiera es lo que dicen que es, ¿no? O sea, una estrategia, algo fuerte, ¿no? Entonces, bueno, y ya solamente para terminar, les voy a leer justamente esto que les contaba del tiempo, que está muy interesante. Dice: muchas de las cosas que Billy decía tampoco tenían sentido para los trafalmaldorianos. Por ejemplo, les era imposible imaginar lo que el tiempo representaba para él. Billy había renunciado a explicárselo y el guía se las arreglaba lo mejor que podía. Pidió a la multitud que se imaginara una cadena montañosa vista desde un desierto en un día despejado. Podrían ver un pico, una nube, un pájaro, una piedra e incluso un precipicio que estuviera tras las rocas. Pero con los pobres terrícolas no sucedía así. Ellos tenían la cabeza metida dentro de una dura coraza y no podían moverla. Solo contaban con un pobre orificio por el que mirar, y aún de ese orificio partió un tubo de casi 2 metros de longitud. En tan triste comparación, todo lo narrado no era más que el principio de las desdichas de Billy. Y bueno, más adelante dice... Dice: Billy esperaba que los trafalmaldorianos se sintieran desconcertados y alarmados ante las guerras y demás reacciones criminales de los terrícolas. Suponía que la ferocidad y el excesivo uso que se hacía en la tierra de las armas les haría temer por la destrucción parcial o total del universo. La ciencia ficción alentaba este pensamiento. Pero el tema de la guerra nunca salió a la luz hasta que el mismo Billy habló de él. Alguien entre la multitud del zoológico le preguntó, a través del guía, qué era lo más valioso que hasta entonces había aprendido en Tralfamadore. Y Billy respondió: la manera en que todos los habitantes de un planeta han aprendido a vivir en paz. Ya saben ustedes que vengo de un planeta que se ha visto envuelto en insensatas carnicerías desde el principio de los tiempos. Yo mismo he presenciado cómo los cuerpos de jóvenes muchachitas eran abrazados por mis propios compatriotas, quienes por aquel entonces se sentían orgullosos de luchar contra el mal. Y era cierto, Billy lo había visto en Dresde. Y estando prisionero, prosiguió, me he iluminado utilizando velas fabricadas con la grasa de los seres humanos que habían sido asesinados por los hermanos y los padres de esas muchachas abrazadas. Los terrícolas deben ser, sin duda alguna, el terror del universo. Si los demás planetas aún no están en peligro por causa de la guerra, pronto lo estarán. Así pues, les ruego que me digan el secreto para llevarlo a la Tierra cuando regrese y conseguir nuestra salvación. ¿Cómo puede vivir en paz un planeta? Billy se sentía como si hubiera hecho un gran discurso. Por lo tanto, quedó desconcertado al ver que los tralfamadorianos cerraban sus manecitas visuales. Sabía ya por experiencia lo que ello significaba, que estaba diciendo estupideces. ¿Le importaría decirme, le preguntó el guía desanimado, qué es lo que hay de estúpido en esto? Conocemos el fin del universo, contestó el guía, y la Tierra no tiene nada que ver con él, a excepción de que también será su fin. ¿Cómo será el fin del universo?, preguntó Billy. Lo haremos estallar experimentando un nuevo combustible para nuestros platillos voladores. Un piloto de pruebas tralfamadoriano aprieta un botón de puesta en marcha y todo el universo desaparece. Y así será. Si lo saben ustedes, insistió Billy, ¿no pueden evitarlo de alguna forma? ¿No pueden evitar que el piloto apriete ese botón? Siempre lo ha presionado y siempre lo presionará. Siempre hemos dejado que lo hiciera y siempre dejaremos que lo haga. El momento ha sido estructurado así. Entonces, bueno, está muy interesante porque para estos marcianos de Tralfamadore, ellos, su concepción del tiempo es que todo está pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces es mucho más interesante porque nosotros no podemos concebirlo así. Para nosotros siempre tiene que haber una sucesión, un presente, un pasado y no algo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, bueno, les quería compartir esto un poco para pensar en el humor negro, la necesidad de la guerra, nuestra concepción del tiempo y que, bueno, esto nos ayude a imaginar otros futuros posibles. Y bueno, nos vemos muy pronto, nos vemos el próximo viernes y espero que estén muy, muy bien. Un abrazo y un abrazo, Federico. Ahora agarraste a un hombre, Kurt Vonnegut, sí, él es impresionante cuando cuenta en ese libro su intervención en la guerra mundial en la que participó. Y todos los jóvenes que creían en que se estaba jugando la libertad. ¡Libertad, carajo!, dice Milley. En fin, es impresionante
ese autor, qué bueno que lo retomas. Tenemos mucho que hablar sobre lo que encontré en Buenos Aires. Se los adelanto y te lo adelanto, Julia. Le platiqué donde hice la principal compra, una librería pequeña, preciosa. Me dio 2 horas de una clase de literatura como tú las das, la dueña, y estoy encantado con lo que me dijo, con las autoras, porque les dije que tú siempre hacías de 30 años para abajo y nos dabas a conocer. Bien, gracias, Julia. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Nos abrazamos en otra viernera ahorita y en la siguiente semana. Un abrazo.